Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. En el día a día uno tiene sus desafíos, sus problemas, sus sinsabores, y no todos los días son felices, pero después están los días que hacen que todo valga la pena, que todo el sacrificio del trabajo que uno hace valga la pena. Y hoy es uno de esos días para nosotros como editorial y como personas que apostamos al conocimiento jurídico. Eh, Hoy es un día de extremada felicidad, satisfacción y un día muy especial. Mi nombre es Roberto Moreno, soy director de la Ley Paraguaya y tengo el enorme privilegio de presentar este panel que nos va a acompañar en la presentación, o como decimos acá en Paraguay, el lanzamiento de este maravilloso libro sobre el estudio del régimen jurídico del sector eléctrico paraguayo de un joven y brillante abogado y jurista paraguayo, Freddy, el apreciado y querido Freddy Francisco Genes Báez. Así que de mi parte, reitero, este es un día fuera de lo común, un día extraordinario en el sentido exacto de la palabra. Para nosotros es un día de mucha felicidad. Y quiero decir un par de cuestiones antes de arrancar. ¿Por qué estoy tan contento yo personalmente? Y quiero recordar una anécdota que contaba el gran Jorge Luis Borges, nuestro gran universal Borges, cuando decía, ¿qué es un verdadero maestro?, se preguntaba. Y decía, si el maestro fuese aquel que sabe todo, entonces una enciclopedia sería el mejor maestro, decía Borges. Entonces decía, no, el verdadero maestro es aquel que no sabe las cosas, sino que nos ayuda a enfrentar con las cosas, a enfrentar el vasto, incesante universo, decía con su bella literatura. Y contaba a renglón seguido una anécdota de un gran rabino, que era conocido como el más sabio de todos los rabinos de su zona, y contaba la anécdota de un señor que en la Edad Media fue miles y miles de kilómetros para conocer a ese rabino. Entonces llega a la ciudad y va a ver y le dice, ¿usted viene a escucharlo al rabino? Y dice, no, en realidad vengo a ver cómo se atan los zapatos, porque ese es el verdadero maestro, ¿verdad? Entonces, mi función hoy aquí, y la función de todas las personas que nos están acompañando en esta presentación de este libro, es ver a estos cuatro maestros atarse los zapatos. Es un privilegio, porque hoy tenemos tres maestros ya consagrados por los años y el prestigio, y tenemos un joven maestro que es el autor de nuestro libro, que es Freddy Genes. Así que qué placer poder sentarnos a ver cómo se atan los zapatos y nos enseñan sobre lo que es el fascinante mundo del sector eléctrico, sector energía y su regulación por el derecho. Estamos muy contentos. Tenemos a un maestro indiscutido del derecho administrativo, ni más ni menos español, como cuenta Freddy, un nieto jurídico del gran García Enterría, porque es discípulo de Martín Retortillo, el gran Martín Retortillo, y que es a su vez discípulo de García Enterría, ni más ni menos, ¿verdad? Estamos hablando de los buey apis, como se decía, o las vacas sagradas, para usar un término que no sé si es apropiado, pero define a la magnitud de la persona que nos acompaña. Desde Zaragoza, el profesor Antonio Envidirujo, qué placer tenerte con nosotros. Desde Paraguay también tenemos a dos grandes maestros. Tenemos al profesor Adolfo Osuna González, que es sinónimo en Paraguay de lo que es derecho del sector eléctrico. Es la persona que más sabe, y qué bien hiciste, Freddy, en recurrir a él, que es una especie de enciclopedia viviente en Paraguay en esta materia,
la persona que más sabe, lejos como siempre me lo recuerda mi señor padre en Paraguay de esta materia. Y además de eso, Freddy, demostrando la calidad de tu trabajo que no quedó en lo meramente jurídico, recurriste a otra persona que privilegia y honra a nuestro país en la materia, que es el doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos, que es PhD en energía y que, como decía antes de arrancar, un poco va a balancear nuestro panel para que no seamos solamente abogados y no le aburramos solamente a la gente con cuestiones puramente jurídicas. Además de que, como bien lo dice Freddy en su libro, esta materia no es una materia que se pueda enfocar solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, mucho menos en un país como el Paraguay. Así que, de mi parte, yo ya me he excedido, yo me voy a limitar a presentar. Quiero nomás, si me permiten, los distinguidos presentadores, el profesor Envid, el profesor Victorio Auxilia, el profesor Adolfo Zuna. Quiero, si me permiten, voy a exceder de mis límites, voy a ir ultra vires, como se dice en latín, y voy a decir algo por la editorial con respecto a Freddy y a la obra que hoy se presenta. Y pido perdón nuevamente porque no debo hacer esto. Pero quiero decirte una cosa, Freddy, estoy muy contento como paraguayo ya, no como director de la editorial. Y creo que fue Bertolt Brecht el que le hace decir a Galileo en su obra, pobre del país que necesita héroes. Claro, era un momento histórico específico en el que él decía eso, en la época de las terribles entreguerras. Y yo digo, quiero reformular esa frase, pobre del país que necesita héroes militares, pero héroes civiles necesitamos y muchos en Paraguay. Y yo creo que este trabajo, Freddy, es un trabajo heroico. Y creo que es un trabajo heroico por lo menos 2 o 3 razones. En primer lugar, es heroico porque escribir sobre derecho en Paraguay es un acto de heroísmo. Es un acto que implica un enorme amor al conocimiento y un enorme amor al Paraguay, además. Es un acto heroico también, Freddy, porque leyendo cómo te fuiste a buscar en lo que eran las actas de sesiones de la Junta Municipal de Asunción allá después del cataclismo de la Guerra Grande, impresionante, ¿verdad? Yo le digo a los jóvenes, después de leer este libro, no hay excusas para los jóvenes en Paraguay. Si hubo una persona como Freddy que se pudo ir a buscar para ver cuáles fueron los primeros alumbrados públicos, es increíble el trabajo. Y me estoy refiriendo solamente a una parte del primer capítulo. Heroico lo que hiciste, Freddy. Y es heroico en un tercer sentido, porque el Paraguay está en un momento, como vos bien lo decís, de inflexión. Todos sabemos por qué. Estamos renegociando el tratado de Itaipú, entre otras cosas. Estamos en un momento en el que tenemos que tener claridad conceptual, y eso es lo que hizo tu libro, eso es lo que hace tu libro. Le da una claridad conceptual necesaria como paso propedéutico previo a cualquier negociación o cualquier estudio. Así que gracias, Freddy. Yo sé que sos un tipo muy humilde, muy modesto. Así que voy a decir, yo considero que esta obra es obra de una persona que tiene características de héroe civil, y lo digo de corazón. Así que muchísimas gracias como paraguayo, ya estoy hablando, no como editor. Bueno, ya hablé demasiado, pido disculpas. Los que me conocen saben que soy muy verborrágico, además que mi señora no me deja hablar en casa, como siempre digo y cuento. Pero paso a ceder el panel a una persona que no necesita presentación. El profesor Antonio Envid Irujo es una eminencia del derecho administrativo en toda Hispanoamérica, y me animo a decir en el mundo. Es profesor de la Universidad de Zaragoza. No voy a aburrir y sacarle tiempo, y le voy a hacer directamente la palabra, solamente diciendo qué honor y qué privilegio que nos acompañes hoy, estimado profesor Envid Irujo. Bien, buenas tardes a todos, buenas noches desde España. El honor y el privilegio de verdad es mío por haber sido invitado a asistir a la presentación de un libro auténticamente importante
y por lo tanto, y al margen de todas las felicitaciones injustas que va a recibir hoy Freddy, la felicitación también tiene que ser a la editorial que ha asumido el reto de dar a la publicidad un libro grande, grande en conocimiento y grande en páginas, con lo que eso significa de una apuesta por la calidad y de un riesgo también, obviamente, económico que hay que saber valorar en todos los terrenos. Bueno, muchas gracias a la editorial por la invitación, mi satisfacción por compartir. Antes se decía compartir mesa, ahora habrá que decir compartir éter con los maestros Ozuna, Auxilia y el calificativo es bien ajustado, el joven maestro Genek. Y la verdad sea dicha que en el éter han quedado también las palabras de Borges, que para mí me ha proporcionado satisfacciones sin cuentos, sin tasa, y además me la sigue proporcionando porque justo delante de donde duermo todos los días están sus obras completas y además están bien desgastadas y lo seguirán estando en el futuro. Bien, estamos ante un libro importante. Yo creo que por dos motivos. Por el tema del que trata, el sistema eléctrico, el régimen jurídico del sector eléctrico en Paraguay, y también por el momento en el que aparece. Por el tema, pues es evidente, Adolfo Ozuna, Auxilia, conocen bien la historia del sector eléctrico paraguayo y cómo desde el punto de vista del derecho había algún tipo de tratamiento parcial, pero nadie se había atrevido a hacer un planteamiento sistemático, completo, desde la historia. La historia, por cierto, es entretenidísima y yo recuerdo con muchísima satisfacción, gusto y con sonrisas cuando veía las primeras páginas que Freddy en su trabajo ponía a mi disposición, porque es el descubrimiento casi de la construcción de un país a través de la construcción del sector eléctrico y todo lo que va sucediendo a lo largo del tiempo en Paraguay, en ese país. Importante por el papel básico, además, que el sector eléctrico tiene en Paraguay. Lo tiene quizás en todos los países, pero aquí singularmente porque Paraguay casi cuenta con un privilegio respecto, desde luego, a España, pero también a otros muchos países, que es ser autosuficiente prácticamente en su provisión de régimen energético, y ese es un valor que tiene que ponerse por delante en cualquier momento. Decía importante por el tema, pero también por el momento en que aparece. Por supuesto, conozco que se está pendiente de la renovación, de la nueva negociación del Tratado de Itaipú, pero es que no podemos olvidar en ningún momento también que ahora el Acuerdo de París, reverdecido por la nueva presencia otra vez de Estados Unidos a través del nuevo presidente en el conjunto de los países que intentan poner en marcha un mejor mundo, que es, a fin de cuentas, lo que la lucha contra el cambio climático puede representar. Digo, es un libro que aparece en un momento importante y que aporta un testimonio capital, y es que Paraguay no es de los países que en este ámbito de la emisión de emisiones y de la lucha contra el cambio climático deba hacer unos esfuerzos especiales, porque su energía mayoritariamente es una energía renovable, limpia, procedente, eso sí, de unas infraestructuras de regulación auténticamente impresionantes, sin parangón, en las que existen en el mundo, pero que le da una capacidad y una virtualidad de avance con menos sacrificios, muy probablemente, a los que tiene que tener otros países, por ejemplo, el mío, España, que no es en modo alguno autosuficiente, ni probablemente lo será nunca,
en las circunstancias conocidas, y a no ser que algún científico, nos indique dentro de poco que las piedras que rodean el río Ebro, ese río Ebro que Freddy conoció también, pues son susceptibles de un aprovechamiento energético que todos desconocemos en este momento. Bueno, el libro tiene su origen en una tesis doctoral. Y eso yo creo que también explica mucho de su contenido, de su estructura, de sus virtudes y también, claro está, de sus limitaciones. Es un trabajo doctoral muy serio. Hace ya muchos años Freddy llegó a Zaragoza, venía con su maestría en Derecho Penal obtenida en la Universidad de Alcalá de Henares, quería orientarse por el mundo del agua, de la energía. Conectamos inmediatamente, me atrajo también inmediatamente su voluntad, sus ilusiones, su capacidad de sacrificio, su ilusión en el ámbito de la investigación, que no es algo que suela normalmente ser muy común. Bueno, él hizo un trabajo muy serio, pasó muchas temporadas en Zaragoza, se sacrificó. Zaragoza creo que le llegó muy hondo, por eso su estudio jurídico en Asunción se llama Ebro, y eso es alguna cosa que a mí literalmente me emocionó en el primer momento que lo conocí y me sigue emocionando, porque el Ebro, aparte de que pasa justo a unos 50 metros de donde yo vivo, y todos los días del año paseo por sus orillas y hago senderismo, mucho más ahora que la pandemia me obliga a estar prácticamente todos los días en casa. Bueno, el Ebro es la columna vertebral de España, la península ibérica, toma quizás hasta su nombre de este río, y este río también es un río con unos aprovechamientos hidroeléctricos muy importantes, claro, mucho más limitados que los que tiene Paraguay, pero explica en sí mismo muchas cosas también en relación a lo que significa el agua, el medio ambiente, la investigación, y todo eso aparece en esta tesis doctoral. Trabajo académico serio, cuidado en su estructura, en la presentación de los problemas, en su desarrollo y obviamente también en sus conclusiones también. Sus conclusiones quizás son las que ya trascienden del ámbito puramente de lo académico y ofrecen vías de futuro, vías que trascienden específicamente del sector eléctrico tal y como lo conocemos a través de la obra de Freddy en Paraguay, y plantean aventuras, desarrollos cara al futuro que creo también que pueden ser compartidos. Me ha digamos, maravillado y preocupado al mismo tiempo el conocer cómo las previsiones de desarrollo energético en Paraguay hacen que en un periodo de tiempo indeterminado, pero calculado en torno a 7, 8 años más, la capacidad de producción de las infraestructuras eléctricas, de producción de hidroelectricidad en Paraguay ya no sean suficientes para las necesidades del país. Eso lleva consigo dos tipos de reflexiones. Una, eso quiere decir que Paraguay crece, necesita más energía, la energía es imprescindible para el desarrollo y a partir de allí imprescindible para todo lo que lleva consigo la prosperidad de una nación, pero al mismo tiempo lo que plantea es, bueno, cómo cubrir las nuevas necesidades energéticas. Yo creo que del libro, de la obra de Freddy, de su capacidad, creo que habría que enfrentar desarrollos futuros que tienen que ir, me da la impresión, muy necesariamente en la línea de lo que ya se apunta en este trabajo, primero doctoral, luego revisado, luego arrojado para conocimiento general. Y creo que la línea de conseguir que la futura producción de energía en Paraguay
siga siendo renovable, siga siendo limpia, siga siendo congruente con lo que significa el Acuerdo de París y el esfuerzo común que todos tenemos que hacer para no alcanzar más allá del 1,5 grados de aumento de la temperatura, inducen a pensar que esas nuevas fuentes energéticas tienen que encontrarse en las energías renovables, y es posible en el agua también, en la mini hidráulica, pero desde luego también porque hoy en día son energías competitivas en la fotovoltaica, en la eólica, para complementar un camino del que Paraguay estoy seguro que puede alcanzar pues, caminos de progreso social y además de congruente y respeto al medio ambiente. Estas energías renovables además pueden ser muy fácilmente descentralizables tanto en cuanto a la producción como al control, como a la participación social, y se orientan también en una línea que creo que es plenamente congruente con ciertos desarrollos generales que están también presentes en este Acuerdo de París y que ojalá puedan concretarse en esa reunión de Glasgow de noviembre de este año, si es que puede celebrarse, ojalá que sí, la pandemia nos deja. Voy a hacer y concluir mis palabras porque no debo de extenderme mucho más, haciendo una especie de confesión de lamento. Qué redondo sería el libro, todavía más redondo, si a una legislación energética bien construida y además gestionada con sus errores y con sus aciertos de una forma fácil de seguir en el tiempo y coherente, se hubiera podido unir una legislación de aguas moderna, bien estructurada, bien desarrollada, con capacidad para complementar. Imagínense, un país con un régimen, con un sector energético fundamentalmente basado en la hidroelectricidad, no tiene todavía una ley de aguas bien estructurada, bien desarrollada. Bueno, ojalá que eso pueda solucionarse cara al futuro, y en la segunda, tercera o cuarta edición de este libro, que seguro la ley avalará, por supuesto, se puedan sumar las consideraciones de una legislación de aguas que tiene que entender un recurso plenamente disponible para todos en cantidad y en calidad. Mi saludo, mi felicitación, Freddy. Hiciste un gran trabajo en tu tesis doctoral, te esforzaste, sacaste talento de tus muchísimas horas de trabajo, diste lugar a un gran libro, enhorabuena, pero ya ves que te he puesto tarea para el futuro también en las siguientes ediciones y bueno, y hasta tarea para el legislador. Me parece que he sido demasiado soberbio a decirles que tienen que conseguir una legislación de aguas digna de los tiempos que corren. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Antonio Envid. Y un placer escucharlo. Sabemos que hay una diferencia de horas también y a pesar de eso usted está con nosotros. Estamos muy agradecidos y como buen maestro exige a los discípulos más, ¿verdad? En vez de congraciarse, de contentarse. Así que yo le prometo desde aquí que yo voy a cumplir la tortura a Freddy de este lado, ¿verdad? Voy a cumplir su mandato de exigirle porque realmente puede dar y el tema no es para nada menor, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por sus bellas palabras. Voy a pasar el micrófono, el éter, como bien lo dijo el maestro, al profesor doctor Victorio Enrique Auxilia Dávalos, que como dije al comienzo, por suerte no es abogado, porque si no hubiésemos sido 5 abogados, imagínense. Así que es un gusto tener al doctor Auxilia con nosotros. Él es PhD en energía, es el director de investigación y posgrado en la Facultad Politécnica de la UNA y es exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y es un representante de esa maravillosa, digamos, línea de técnicos en energía que ha tenido el Paraguay desde el famoso y recordado Enzo de Bernardi, y él viene un poco en esa línea
de técnicos excelentes que ha tenido Paraguay en el sector energético. Tenemos que tener un poco de paciencia porque estas son cosas del éter. De repente se cae uno, de repente vuelve y se cae. Tenemos que tener un poco de paciencia. Le pido a la cantidad de gente que nos está siguiendo. Ahí está. Ahí está volviendo el doctor Auxilia, así que a todos muchas gracias por la paciencia. Doctor Auxilia, si nos escucha, estuve hablando maravilla de usted, así que no se preocupe. Si está ahí... Muchas gracias, doctor Moreno. Bueno, parece ser que la tecnología no está a mi lado en este momento, ¿no? Que hay cortes así intermitentes, ¿no? Bueno, no se preocupe, en primer lugar, mis felicitaciones, ¿no? Tanto a la editorial como al autor de este libro tan importante para nuestro país y para el sector eléctrico en particular, al doctor Freddy Genes, y agradecerles por invitarme a este lanzamiento y compartir esta panel, ¿no? con tan ilustres profesores, académicos y juristas, ¿no? El doctor Envit, el profesor Osuna, usted mismo, doctor Moreno, y también a nuestro autor del libro, el doctor Freddy Genes, ¿no? Y a mí me gustaría, si me permiten, recordar un poco las características del doctor y cómo yo lo conocí y cómo me planteó estas cuestiones que tienen que ver con su libro, ¿no? Yo lo conocí en República Dominicana en un evento de la Organización Latinoamericana de Energía, y habrá sido el año 2011-2012, cuando él ya me habló de sus intenciones de iniciar un proyecto tan ambicioso como este, de presentar, como decía él en numerosas ocasiones, un panorama de lo que sería el régimen jurídico del sector eléctrico de Paraguay, ¿no? Bueno, por lo visto, todas estas ideas fueron prosperando cuando yo regresé a Paraguay en 2014, 2015 inclusive. Hice parte de esta navegación por el régimen jurídico de Paraguay, hizo las discusiones varias, ¿no? Acompañando el trabajo de tesis doctoral del doctor Freddy Genes, ¿no? Y fue entonces una oportunidad excelente para poder conocer tanto la obra realmente portentosa del doctor Envit en estas cuestiones de energía y ahí no está jugando una mala pasada la tecnología. Por eso le decía que teníamos que tener un poco de paciencia. A todos les pido, ¿verdad? A mis distinguidos panelistas y también a la gente que nos está siguiendo a esta presentación del libro de Freddy Genes, Estudios sobre el régimen jurídico del sector eléctrico paraguayo, tratamiento sistemático integral. Ahí está. Ahí está, doctor. Ahí lo tenemos otra vez. ¿Me escucha? Perfecto. Entonces, me gustaría destacar, en primer lugar, lo que es el interés que siempre ha demostrado el doctor Genes en conocer más los aspectos técnicos de la energía, ¿no? No solamente la energía eléctrica, sino de lo que sería la matriz energética, qué es, cómo opera, cuáles son las fuentes de energía, cuál es la relación entre la electricidad y otras fuentes de energía o formas de energía. Y eso se refleja en las primeras partes de su libro, ¿no? Cuando él describe, cosa, diríamos así, bastante rara para un abogado, escribe de manera muy meticulosa y con rigor estas cuestiones, introduciendo el tema de energía con un enfoque técnico, ¿no? Para un libro que finalmente va a hablar sobre el régimen jurídico, ¿no? Esto entonces refleja el cuidado que ha tenido el doctor Genes en conocer profundamente el sector del cual está hablando, inclusive desde los otros aspectos, no solamente los jurídicos, ¿no? Y habla de su rigor académico en el trabajo, ¿no? Su interés intelectual, el apetito intelectual que lleva a conocer más de lo que debería diríamos así, por sus raíces académicas. En segundo lugar, la perseverancia y el coraje, la valentía, diría yo, y siempre se lo dije, de enfrentar un trabajo demasiado ambicioso para
lo que sería un doctorado, ¿no? En reiteradas ocasiones yo le dije, bueno, ¿podrías acotar un poco más tu tema de tesis? No. Él fue valiente lo suficiente como para enfrentar el desafío y navegar en todo el régimen jurídico eléctrico de Paraguay. Y eso realmente es uno de los aportes más importantes del libro, ¿no? Este momento es posiblemente el vademecum de lo que sería el sector eléctrico paraguayo en cuanto a derecho de la energía, en cuanto a derecho eléctrico, por más que tal vez no le guste mucho al doctor Genes ese término, ¿no? Es lo más complejo que existe y yo diría es una lectura obligada en ese sentido, no solamente por los abogados que quieran acercarse al sector eléctrico con el enfoque de juristas, sino diría para todos los técnicos, ¿no? Porque finalmente es el derecho, es la disciplina que puede tejer un andamiaje regulatorio que nos ayuda a entender cómo funciona un mercado eléctrico y cómo puede funcionar un mercado eléctrico, ¿no? Sus deficiencias y las cuestiones que deben ser levantadas para la mejora de ese andamiaje regulatorio, ¿no? Entonces, la importancia del derecho eléctrico, de la regulación eléctrica, ahora en un sentido más amplio, ¿no? es fundamental cuando hablamos del sector eléctrico en los tiempos modernos, ¿no? Entonces, es, digamos así, vital que resaltemos el aporte que tiene este libro. Ahí se nos cayó otra vez el doctor Auxilia. Nuevamente le vuelvo a agradecer a todos por su paciencia. Tenemos que tener un poco de paciencia. Una de las cosas malas que tiene la pandemia es esta, ¿verdad? De las muchas cosas malas, pero también, como toda cosa mala, trae algo bueno que gracias a eso podemos estar vía éter y tener a tan distinguido panel en esto que es la presentación del libro Introducción al régimen jurídico, perdón, estudios sobre el régimen jurídico del sector eléctrico paraguayo. Al doctor Auxilia, adelante, lo escuchamos. Bueno, bien, el otro aspecto que me gustaría destacar el autor es su independencia intelectual y yo diría más, su honestidad intelectual, ¿no? Él creo que ha respondido al vocatio, ¿no?, de lo que es el lema de la Universidad Nacional de Asunción, vitam impendere vero, ¿no?, la vida consagrada a la verdad, ¿no? Él ha buscado la verdad en su tesis doctoral. Él no tiene amarres, diría, que puedan llevar su análisis jurídico hacia un sector o un segmento o algún sesgo de carácter ideológico, ¿no? Él analizó el régimen jurídico de Paraguay, lo presentó, lo desmenuzó, diríamos así, de una manera independiente, ¿no?, de una manera honesta. Ese también es un gran aporte que tiene el libro del doctor Genes. La independencia intelectual al colocar los análisis sin amarres, sin responder al cliente, porque no hay cliente. El cliente somos todos en este caso. No es el abogado que está haciendo un análisis que, bueno, corresponde a quien esté pagando, ¿no?, a quien está pagando el análisis o el parecer. Ahí. Muy interesante lo que decía el profesor Auxilia, y como una persona que ya tuvo la suerte de leer el libro de Freddy, ratifico, ¿verdad? Yo por eso decía al comienzo de la presentación, usaba un poco la palabra heroísmo, ¿verdad? Porque es un trabajo en ese sentido valiente y heroico, que prepara el terreno, un terreno tan importante porque, como lo decía el maestro Osuna en off, por increíble que parezca, en un país como el Paraguay, donde el sector eléctrico y el sector hidroeléctrico que mencionaba también el profesor Envid Irujo tiene tanta importancia, este es el primer libro que se ocupa del tema, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico. Así que
Le estaba solamente cubriendo, doctor Auxilia. Puede seguir si quiere. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, entonces la virtud que tiene este libro es de presentar esos análisis, como he dicho, de manera independiente. Y eso creo que es un aporte también muy importante, ¿no? Más aún cuando, ya lo ha mencionado el profesor Envid, estamos a portas de la revisión del anexo C de Itaipú, que es una cuestión fundamental para nuestro sector eléctrico y yo diría para el sector económico en general, porque representa una riqueza natural que se ha transformado en una riqueza al punto de vista de energía y que también puede transformarse también en una generación de recursos financieros. ¿Está? El doctor Auxilia. La revisión del anexo C, el aporte que está haciendo. Ahí lo perdimos, ¿verdad? Lo perdimos. Ahí sí cayó. Ahí sí cayó. Tras el doctor Auxilia. Lastimosamente, bueno, estas son cosas, como decía, son cosas de la pandemia, pero de todas maneras hay que destacar lo que venía diciendo el doctor Auxilia, no solamente del autor y de la obra, sino también el momento histórico en el que aparece la obra, que eso a nosotros como editorial también nos enorgullece mucho, ¿verdad? Porque esta es una obra que aparece en un momento, como bien lo dijo el doctor Envide, y lujo muy particular para el Paraguay. Estamos hablando de un momento en que se van a definir cuestiones que van a afectar a las próximas generaciones de paraguayos, no solamente a nosotros, los que estamos aquí, sino a nuestros hijos y nietos. Así que la aparición del libro de Freddy es proverbial, ¿verdad? Así que, doctor Auxilia, ahí lo tenemos nuevamente. Perfecto. Y creo que voy a, con estas palabras, finalizar mi intervención diciendo que un gran desafío que es colocado en el libro y que el libro también, diría yo, es una plataforma bastante completa como para llevar adelante ese desafío, y ya ha sido mencionado por el profesor Envid, es el tema de continuar con una matriz eléctrica verde, una matriz eléctrica con base en fuentes renovables, que es una virtud del sector eléctrico paraguayo, ¿no? Y de la matriz energética paraguaya también, ¿no? Pero principalmente el sector eléctrico paraguayo, ¿no? Y en ese sentido, hay un trabajo enorme en la reforma de esa ley 3009-2007 que menciona el profesor Genes en su libro, pero también algo que ha colocado el doctor Envid, ¿no? Que es la generación distribuida, que es un tema que no toca nuestra legislación. Entonces hay un trabajo que debe ser realizado en ese sentido y que ciertamente va a colaborar a que mantengamos una matriz eléctrica verde, es decir, con fuentes renovables de energía. Felicitaciones, doctor Freddy Genes, por esta particular e inmensa obra que está presentando, y felicitaciones también a la editorial por haber aceptado el desafío de publicar esta obra. Yo creo que es un hito en la historia del sector eléctrico paraguayo. Y muchas gracias también por la invitación y por darme la oportunidad de participar con estos dos grandes maestros en la presentación del libro. Muchísimas gracias, doctor Auxilia, por sus palabras.
Imagínense la calidad de la palabra del doctor Auxilia, que ni siquiera con los cortes se perdió el hilo y se perdió la calidez, pero además la gran verdad de muchas de las cosas o todas las cosas que refería él cuando hablaba, y rescatando un poco ese espíritu que se siente cuando se lee el libro de Freddy, de estar detrás de la verdad. Imagínense, como decía yo al comienzo, hasta fue a buscar en los archivos de la municipalidad o en los diarios de la época, los periódicos de la época, lo que decían cuando se prendían las luces, o la historia que cuenta del dueño del Gran Hotel del Paraguay, el italiano Andreucci, que era una especie de pionero un poco loco de la electricidad en Paraguay. Así que muchas gracias, doctor Auxilia, y muchas gracias por lo que ha hecho también por el Paraguay en su ya importante carrera como técnico de la materia. Ahí cayó, pero va a volver otra vez enseguida. Así que, y ahora me toca cederle la palabra al tercer presentador y nuevamente felicitar a Freddy por el acierto en los presentadores que tiene y en el lujo de tener una obra presentada por tres personas del calibre intelectual y moral como la que él reunió hoy. Eso habla mucho del autor y de la obra también. Y así como el doctor Envid Irujo es una autoridad indiscutida, no solo en España, en toda Iberoamérica, sino mundial en la materia, y así como el doctor Auxilia es un técnico también de un renombre continental en la materia del sector eléctrico, la persona que ahora va a hablar es, yo decía al comienzo, sinónimo. Si uno busca en el diccionario derecho del sector eléctrico en Paraguay, le aparece la foto del doctor Osuna, que es, eso lo digo con mucho respeto, pero además con mucha convicción. No voy a permitirle al doctor Osuna que diga que eso no es cierto, porque eso, todos los que algo sabemos de la materia, sabemos que es así, una eminencia indiscutida, y emociona ver ese trabajo que cita Freddy del lejano año 87 del doctor Osuna, que es una especie del roadmap, de la hoja de ruta que debe seguir cualquier abogado paraguayo que escriba sobre la materia. Y Freddy, qué bien hiciste en seguir esa hoja de ruta. El profesor Osuna, bueno, no necesita presentación, con lo que dije. Además es padre de una distinguida colaboradora de nuestra editorial, la distinguida doctora Pierina Osuna, y además una bellísima persona, el doctor Osuna. Así que es un placer tenerte aquí en este panel, querido doctor, para referirte a esta obra. Muchísimas gracias, profesores. Para dejar constancia en el éter, como se dice, quiero recordar lo que pasó hace unas horas acá en nuestra ciudad de Asunción. Se sobrevino unas condiciones adversas y negativas de la naturaleza, es decir, una lluvia muy fuerte, felizmente sin viento, pero determinó que se suspendiera o se interrumpiera el servicio de suministro de energía eléctrica en mi casa, donde tengo mi búnker, el que llamamos cariñosamente, el doctor Freddy conoce, donde estoy siempre sentado y detrás de mis libros detrás, etcétera, más bien para pinta que otra cosa, ¿no? Entonces me causaba mucha gracia que en estas condiciones, sin energía eléctrica en Asunción o gran parte de Asunción, tuviéramos que estar presentando un libro tan interesante sobre el régimen jurídico del sector eléctrico paraguayo, ¿verdad? Parece no sé, una cacofonía sería algo así, ¿verdad? Y también me vino a la mente una cuestión muy elemental que muchas veces la técnica, la jurisprudencia, la ley, la sociedad no tiene en cuenta. Y es una realidad, es un hecho que debemos reconocer, es un hecho. Y del hecho sale el derecho, decían los grandes maestros, ¿verdad? La energía eléctrica no existe. Lo normal es que todo esto que estamos teniendo estén apagados. La luz de acá, la interconexión de allá, el sistema de enfriamiento, eso
Lo normal es que estén apagados. Es decir, lo anormal es que funcionen. Y funcionan porque detrás de eso hay un esfuerzo impresionante de máquinas, conductores, hombres, naturaleza, etcétera, que hacen posible que se genere ese fluido, como antes se llamaba, eléctrico, o la corriente eléctrica, que pase a través de los conductores desde el momento en que se genera y se consume en el mismo tiempo. Parece una cosa mágica. Y sin embargo, muchas veces, cuando se juzga el andamiento, la calidad, etcétera, la eficacia de una empresa eléctrica, se da como cierto que la energía eléctrica tiene que estar nomás luego y es imposible que desaparezca. Y la verdad es que lo normal, como dije, es que estén apagados. El otro mito, diría yo, que también me vino a la memoria esta tarde con este tema, ¿verdad? Es que cuando estaba en la ANDE y mis reflexiones, lo difícil que es el relacionamiento entre esa empresa prestadora y sus usuarios o sus clientes, como hoy día se llama en la jerga del mercado, comillas. Porque mucha gente piensa que con la energía eléctrica va a venir el desarrollo automáticamente, económico. Y no es así, no es así. Decíamos antes, en esos tiempos, y seguimos diciendo ahora, la energía eléctrica es como el oxígeno a la vida. Sin oxígeno no hay vida, pero solamente por el oxígeno tampoco. No crea la vida. Así es la energía eléctrica para el desarrollo. Sin energía eléctrica no hay desarrollo, pero con energía solamente tampoco hay desarrollo, porque hacen falta otros elementos. Y entre esos elementos pongo en primer lugar el ordenamiento jurídico. Eso es un fanatismo jurídico, no es otra cosa, ¿no? No hay ninguna como diría yo, literatura que avale lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero me parece también que si no hubiera ese ordenamiento jurídico, estaríamos, como decía antes, el caos, ¿verdad? Y bueno, así en la República del Paraguay, en el año 64 se promulgó la ley 966 que crea la Administración Nacional de Electricidad como ente autárquico y establece su carta orgánica, en donde organiza la empresa eléctrica en un modelo totalmente diferente a lo que se conocía entonces. Y trae, por ejemplo, vamos a decir, al derecho positivo, la idea de la autarquía administrativa, cosa que era desconocida entonces. Y a partir de ahí, como copia, se generaron otras entidades de servicio, como la Antelco, que también usaba, la de telecomunicaciones, también usaba esa figura de la autarquía. Y esto es sumamente importante porque la autarquía significa tres cosas muy simples: dirección propia, patrimonio propio y, responsabilidad propia. Eso no es autarquía, no es otra cosa. Y se maneja por derecho público administrativo, en función de la ley, etcétera, etcétera. Este es como una especie de prolegómeno para darme pie también a comentar brevemente el libro, porque Freddy me dejó solamente 10 minutos para hablar sobre su tema, que le agradezco muchísimo, y al final voy a referirme en vuelta a eso. Me llamó la atención la forma elegante en que describe todas estas cosas, que lo hice muy rápidamente, ¿verdad? Desde el vamos, desde 1898 en la historia del Paraguay y el funcionamiento de la energía eléctrica,
esa famosa disyuntiva, si la ANDE cumple una función social o cumple una función económica, etcétera. Pero lo que realmente me llamó la atención, y voy a leerlo, la brillante descripción que hizo al sintetizar las particularidades técnicas, económicas y jurídicas de la energía eléctrica, o mejor dicho, de la prestación del servicio de energía. Cuando cita al autor Molina Martín, y en la descripción o puntualización del autor de la Cruz Ferrer, entiendo, ambos españoles, que se encuentra en su trabajo en la página 300, en este trabajo, en la página 346 y siguiente, de las cuales tomo algunas. La energía eléctrica no se puede almacenar. El transporte de la red que ha sometido a una serie de complejas interacciones físicas, y la demanda inelástica del precio. Hay más, pero no quiero cansar, van a leerlo en el libro. Esto que ocurrió esta tarde tiene mucho que ver con el transporte de la energía a través de los conductores metálicos. Nosotros decimos, en Asunción falta energía eléctrica, pero nos olvidamos que para llegar hasta Asunción, desde Ciudad del Este o desde el este, recorre casi 325 kilómetros, y desde el sur, si venimos de Yacyretá, casi 370 kilómetros, para transformarse en la energía con la intensidad, la tensión eléctrica, etcétera, que sea utilizable en nuestros equipos. Entonces, algo habrá pasado en el camino, por eso es que se interrumpió la energía esta tarde. Entonces, esto es lo importante que se desarrolla, sin decirlo, aparte que hay otra que me quedó encantado sobre esto que voy a referirme seguidamente, lo que yo llamo cariñosamente la inflación legislativa. Se promulgan leyes al ton y son sin ningún, como diría yo, sentido jurídico, práctico, filosófico o técnico o lo que fuera. Es porque se legisla y se acaba. Y en eso cuando nuestro autor se refiere al ¿cómo se llama? A esta nueva reunión de empresas de servicios y que establece sus tarifas por criterio económico, lo cual viene seguramente a modificar la ecuación que tenía la ley 966, uno no sabe dónde está pisando. Y eso de reunir entidades, organismos de carácter de servicio público, que dicho sea de paso, en mi opinión, no son de servicio público, son de servicio al público, que es muy diferente. Servicio público, como sabemos, del Estado son tres: inalienables, imprescriptibles: judicial, administrativo, ejecutivo y legislativo. Esos son indelegables. Pero lo demás sí, no hay problema. Entonces, el servicio público de la energía eléctrica está mal dicho, servicio al público. Y eso es lo que debemos cuidar. Profesor Smith, le dije off the record esta tarde, usted no va a creer que en nuestro país tenemos, por ejemplo, una ley que establece una tarifa especial por, ¿cómo se llama?, clase social o una cosa así, ¿verdad?, que le obliga a la ANDE a facturar hasta 300 kilovatios hora a un precio casi del 50% del valor que cobra a los demás, ¿verdad? Sin ninguna retribución a los ingresos de la empresa que presta, generando, a mi manera de ver, una diferencia tremenda en el tratamiento entre uno y otro usuario, lo cual es inconstitucional, ¿verdad? Y contra eso me divertí muchísimo cuando Freddy manifiesta su
incomodidad, pero lo dice de una manera tan decente y correcta, cuando dice debemos profundizar estos cuestionamientos de fondo, reconociendo la necesidad de un análisis más profundo. Vaya forma elegante de manifestar su inconformidad, ¿verdad? Y es así, porque la tendencia es siempre unificar las entidades prestadoras de servicio al público, que son servicios diferentes, que tienen una dinámica diferente. ¿Cómo podríamos unificar energética de energía eléctrica con la importadora de petróleo que es Petropar? Son de naturaleza totalmente diferente, o de prestación de agua, o de servicio de alcantarillado, etcétera. Y todo por una idea de unificar la administración. Y entonces vienen toda una serie de controles burocráticos con una pesadez espectacular, que también lo describe nuestro libro que estamos refiriéndonos de una manera espectacular. Y llegamos a la conclusión de que hay un control del control que a su vez controla un tercero de esos dos controles anteriores. ¿Para qué? ¿Para qué? No se ve, no se nota la eficacia al final en la calidad de la prestación del servicio. Agradezco realmente desde el fondo de mi corazón esta oportunidad. Primero, el de haberme hecho participar de su trabajo. Con mucho gusto lo he hecho, lo hemos dialogado muchas veces, profundamente, con mucho respeto, sobre los materiales recibidos. Hay algunas cosas que no coordinamos, no coincidimos, pero eso es natural, donde han visto ustedes dos abogados que están de acuerdo completamente, imposible, ¿verdad? Entonces, también debo decir lo que dije off the record al principio, hay que felicitarle a la editora La Ley y a sus directores, uno de ellos a quien aprecio con muchísimo cariño, el profesor Antonio Moreno Ruffinelli, y este joven jurista que le tenemos acá enfrente, que es realmente una promesa ya es una realidad, pero sigue cosechando laureles en su andar, ¿verdad? De haberse animado esta editorial a tomar este desafío de editar este trabajo, que es un trabajo maravilloso, un buen trabajo que va a tener sus seguidores y va a tener sus opositores. Eso no es normal, no hay que asustarse de eso, completamente. Y hago votos para que Freddy Genes continúe los próximos tomos, con las correcciones que fuera de acá y mucho antes que todo esto ocurra, lo hemos comentado. Hay algunos errores conceptuales y ¿cómo se llama?, de impresión, que él mismo se dio cuenta, y para que vean ustedes la honestidad intelectual, me dice: profe, por favor, ayúdame, me di cuenta que hay algunos errores. Yo le dije: no te preocupes, ya va a llegar el momento de corregirlos, ¿verdad? Y si podemos ayudar, si puedo ayudar, estoy, mientras esté respirando, desde mi retiro y de mi mecedora, a las completas órdenes de Freddy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, querido doctor Osuna. Qué gusto escucharte, qué gusto aprender de vos, con esa sencillez que tenés y con la experiencia gigantesca del sector. Como bien lo dijiste hablando de Freddy, con qué calidad hace sus críticas. Yo creo que lo mismo puede decirse de vos, porque tiraste un par de darditos ahí de algunos errores, de esas inflaciones legislativas. Yo, como soy menos poético, hablaba uno de vómitos, de cómo se vomitan leyes en el poder legislativo sin ni siquiera pensar qué se está haciendo, pero con esa solidez conceptual y de la experiencia que tenés,
Muchas gracias por tu palabra y para nosotros en la ley, reitero, es un placer presentar esta obra y tener este panel extraordinario que tenemos. Y quiero una vez más felicitarte, Freddy, por haber juntado a estas tres personas de extraordinaria calidad intelectual y personal. Eso habla mucho de la obra, pero sobre todo habla mucho de vos, Freddy, de vos como persona. Así que vamos a cederte el éter, como bien lo dijo el maestro en VIP, vamos a cederte el éter al autor, al autor de la obra que hoy presentamos. Con mucho gusto y con mucho placer, Freddy, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, doctor Roberto Moreno. Muchísimas gracias por haber aceptado moderar este panel. Creo que es el broche de oro a tan selecto y tan apreciado grupo de expositores. Muy buenas tardes, doctor Antonio Mitirujo. Buenas noches en España, doctor Adolfo Osuna, doctor Vittorio Auxilia, a nuestra audiencia en general que están aquí, o por el interés que genera el tema, o bueno, porque hay algún tipo de aprecio personal de por medio. Así es que un cordial saludo a todos los que nos están siguiendo. Quiero, bueno, primeramente agradecer tantas buenas palabras que han dirigido, tanto respecto a la obra como a mi persona, tanto por parte de los tres presentadores como también del moderador. Y simplemente digo que espero estar a la altura de tantos halagos y de tantas valoraciones positivas y bueno, tomo ese compromiso. Las tres personas que están aquí hablando, refiriéndose al tema, realmente fueron trascendentales para la elaboración de esta obra, que hoy por hoy es un libro. El doctor Antonio Mitirujo fue mi director de tesis durante 5 largos años en Zaragoza, que con rigor paternal me obligó, me enviaba correos, me insistía, y bueno, hicimos todas las correcciones de una manera absolutamente tranquila, absolutamente amable de su parte, y como expreso en el libro, es un agradecimiento eterno que le tengo a él. Al doctor Adolfo Osuna, porque realmente él me facilitó toda su bibliografía de la manera más desinteresada que pude haber conocido, y por haberme ayudado en todo este proceso de reconstruir la parte histórica, de entender, de bajar un poco a la práctica todo lo relacionado a nuestra realidad local, todo lo relacionado al régimen jurídico del sector eléctrico. Al doctor Vittorio Auxilia por su invaluable aporte en todo lo relacionado a esa parte técnica de la energía eléctrica, que justamente hay una gran diferencia entre el derecho energético de otras ramas del derecho, mientras que el derecho civil o el derecho penal se vertebran sobre valoraciones ético-políticos de una sociedad donde a lo mejor los abogados seríamos suficientes para dictar las leyes. Esto no ocurre en el sector energético, donde el factor técnico es fundamental, es el sustento material de este ordenamiento, y en ese punto el doctor Auxilia ha sido fundamental, y también un gran amigo. Así que muchísimas gracias a los tres expositores por aceptar estar acá, por las amables palabras y también por todo lo aportado en este proceso. A la editorial La Ley por haberse jugado en publicar esta obra. Un agradecimiento en la persona de su director, el doctor Roberto Moreno, de todo el plantel directivo de Virginia, de todas las personas con quienes estuve interactuando. Realmente el acompañamiento fue impecable. Bien, me referiré brevemente al libro. Primeramente quiero comentarles por qué elegí este tema. Y las razones son esencialmente 4. En primer lugar, el no haber encontrado un trabajo sistematizado de un sector tan importante, cuando por alguna razón necesité leer más sobre el tema, principalmente a partir de aquellas cuestiones relacionadas al cambio climático, me di cuenta que realmente había un vacío doctrinal respecto a todo lo relacionado al régimen jurídico del sector eléctrico. En segundo lugar, por la coyuntura. Esta coyuntura que podemos enfocar en dos aspectos principales. Por un lado,
la mala calidad del servicio de energía eléctrica de la cual padecemos en nuestro país. Nosotros sabemos que en las temporadas estivales o con el primer vientecito estamos ahí con el peligro, ¿se va o no se va la luz?, como decimos los paraguayos. Entonces, jurídicamente identificar si hay algún problema, si hay algún fallo, si se puede hacer algo más para mejorar esto. Y por otro lado, mirando un poco lo que son las binacionales, la revisión del anexo C para el año 2023, para lo cual, por supuesto, es muy importante tener esa visión holística de en tercer lugar, el tercer motivo se debe a la importancia económica que representan las binacionales para nuestro país. Un gran porcentaje del PIB está determinado por todo lo que implican estas dos binacionales. Entonces, por eso se redobla la importancia de este sector en nuestro país. Y por último, la importancia ambiental. Como muy bien dijeron los autores que me precedieron, tenemos que seguir apostando a una energía, si no limpia, porque en realidad no podemos hablar de una energía totalmente limpia, pero sí de una energía menos contaminante. Entonces, empezar a explorar la posibilidad de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos y también de la posibilidad de generar otras siempre y cuando sean renovables. Entonces, a partir de esas 4 razones, me embarqué en esta aventura que me llevó 5 años entre Zaragoza y Asunción, y donde, bueno, por supuesto, aprendí muchísimo de estos 3 grandes maestros que hoy me acompañan. ¿Qué se va a encontrar el lector al momento de adquirir el libro? Básicamente son 4 partes, 4 grandes capítulos. Comenzamos hablando de toda la evolución histórica, hablamos de las diferentes etapas de nuestro país, la precolonial, la colonial y la independiente, qué fuentes de energía se utilizaban en cada uno de esos momentos, cuál fue el primer uso de la electricidad que se realizó en nuestro país, en qué momento desembarca la energía eléctrica, cómo se da esa transición o cómo se da esa fundamental importancia del alumbrado público como el precedente inmediato de la utilización de la energía eléctrica. También en ese punto divido lo que son las etapas del sector eléctrico paraguayo en 4 grandes, dependiendo de cómo era la regulación. Y ahí nos damos cuenta de que en un primer momento la energía eléctrica, la prestación del servicio estaba en manos privadas. Y también la historia nos muestra de que habiendo estado en manos privadas, tampoco teníamos un servicio excelente. Entonces son esos datos que nos tienen que ayudar para ir tomando las mejores decisiones y poder mejorar nuestras políticas públicas. En esa separación de las etapas del sector eléctrico paraguayo, dividido en lo que es a nivel interno y a lo que es a nivel internacional. Cómo fuimos avanzando con las negociaciones y cómo llegamos hasta donde estamos. En el segundo capítulo está todo el entramado y las diferentes reparticiones administrativas con competencia dentro del sector eléctrico y cuáles son las interrelaciones que se dan entre estos actores. Y aquí concluye justamente en la necesidad de una ley general del sector eléctrico, que a su vez tendría que responder a una ley general del sector administrativo que nosotros en Paraguay no tenemos. Hago menciones también respecto a la importancia de un Ministerio de la Energía y todos aquellos aspectos que considero que son esenciales para la gobernanza de este sector eléctrico. El tercer capítulo es un trabajo monográfico de la ANDE, donde hago un análisis exhaustivo de lo que es la Carta Orgánica, la Ley 966/64, y ese capítulo concluyo haciendo mención a las 2 grandes posturas que actualmente existen en nuestro país. Aquellos que hablan de la importancia o de la necesidad de devolver a ANDE su configuración original y de aquellos que hablan de una liberalización. Entonces hago mención a las 2 corrientes. Y en el último capítulo nos encontramos con el régimen jurídico propiamente de las fases típicas de la electricidad, que son la generación, transporte, distribución y comercialización, y cómo se puede dar esto en la práctica a nivel estatal, a nivel binacional y a nivel del sector privado. Pretenden justamente contribuir, colaborar con este momento histórico en el que estamos viviendo
Y no quiero solamente hacer mención a aquellos aspectos negativos que tiene nuestro sector, que son muchos y que todos conocemos, sino también hablar de esa coyuntura positiva en la cual actualmente estamos. ¿A qué me refiero? Que en primer lugar hay mucha discusión respecto al sector eléctrico de nuestro país en este momento. Como una de las pocas veces la opinión pública se está volcando hacia este tema, principalmente a partir de la revisión del anexo C del Tratado de Itipu. Pero no debemos mirar esta problemática con compartimentos estancos, sino en su totalidad. Por eso hablo tanto de esa idea de sistema. En segundo lugar, la política que se fue dando durante los últimos años. Hay varios estudios, sobre todo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico respecto al sector eléctrico. Y también quiero destacar lo relacionado a la planificación, la existencia de una política energética, la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que se hizo por primera vez hace unos años atrás con el gobierno anterior, si bien era una previsión constitucional. Tenemos una perspectiva energética, es decir, tenemos factores positivos que nos van a ayudar a pensar de una manera diferente y mucho más avanzada. Y por último, como un elemento también positivo, considero es el hecho de nosotros ponernos a hablar ahora del tema y no en la década de los 90 o la década de los 80, como ocurrió en otros países, y podemos aprovechar todas las experiencias y todas las lecciones aprendidas de otras experiencias. Entonces, el libro tiene por finalidad última justamente, por eso, tratamiento sistemático integral que le queremos dar, no solamente al estudio, sino queremos que la gobernanza se dé a partir de esa idea de sistema. Bueno, básicamente es eso lo que quiero decir respecto al libro. Agradecer de vuelta por las amables palabras, por la presencia, por la posibilidad de publicar. Por supuesto, como toda obra humana es mejorable y va a seguir creciendo en la medida en que los años vayan apareciendo nuevas cosas, nuevas discusiones, nuevas ideas. Y bueno, lanzar un libro o publicar un libro también implica eso, someterse al arbitrio o a la valoración de los demás, que por supuesto van a ser muy bien recibidas y muy bien valoradas. Es todo de mi parte y de vuelta muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Freddy, por tus palabras. Vuelvo a agradecer a los tres más que destacados y renombrados panelistas que hemos tenido, al maestro Antonio Envid Irujo desde España. Hay que agradecerle doble, no solo por estar con nosotros, sino por la diferencia horaria que tenemos y a pesar de eso demostrando su bonomía, además de su conocimiento, su bonomía de acompañarnos con esta diferencia horaria. También yo entiendo, Freddy, estás en Heidelberg, en Alemania, así que también con diferencia horaria, pero en tu caso estás obligado, así que no te voy a agradecer por eso. Y también agradecer a los dos distinguidos panelistas que hemos tenido en Paraguay, al doctor Víctor Auxilia, un técnico de renombre continental, como decía más temprano, y al maestro Adolfo Osuna. Un poco demuestra, Freddy, este libro que tiene ese aporte interdisciplinario que no se limitó a lo jurídico, sino también a lo técnico, incluso a lo histórico. Hay algunos historiadores como Fabián Chamorro que están agradecidos ahí y que incluso estuvieron tuiteando en estos días por el libro, porque también tiene unos aportes desde el punto de vista de la historia pura. Así que yo les quiero decir una cosa a las personas que nos han acompañado, al tiempo de agradecer a nuestros panelistas, a las personas que nos han acompañado, no se van a arrepentir, compren este libro porque van a aprender mucho de la historia reciente y no tan reciente del Paraguay, van a aprender mucho de los problemas que tenemos, pero también de las cosas que hemos hecho bien, porque algunas cosas hemos hecho bien los paraguayos, no tenemos que ser tan masoquistas. Y sobre todo van a aprender de las cosas, de los desafíos que tenemos. Algunos de ellos ya los dijo el propio maestro Envid Irujo, algunos del doctor Osuna y algunos del doctor Auxilia, pero no se puede saber cuáles son esos desafíos si no se tiene primero en claro cuáles son esos problemas, y creo que este libro de Freddy lo hace. Y por último, y para cerrar, decirte, Freddy,
que quiero agradecerte yo ya como paraguayo nuevamente porque sos un antivalor. ¿Por qué un antivalor? Porque cuando en el valor general es la mediocridad o es la medianía aburguesada de la que hablaba y criticaba el gran Luis de Gasperi, nuestro gran Luis de Gasperi, cuando el valor es la medianía aburguesada y el mediocre, vos mostrás a los jóvenes paraguayos de que otra realidad es posible, pero de que exige mucho sacrificio, 5 años y más de trabajo, pero gracias a eso hoy tenemos esta hermosa realidad. Este libro, cómprenlo, léanlo, lean el prólogo del doctor Envidi Lujo, lean las enseñanzas que están ahí del doctor Osuna, del doctor Auxilia, pero lean las contribuciones de Freddy Génez. De parte de la ley paraguaya, nuestro más profundo agradecimiento, enhorabuena y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.